aquí cuando dice que el arzobispo de San Francisco pidió considerar que, como dijo Juan, no me agrada cumplir con mi deber pastoral aquí. Y dice la presidenta de la Cámara, Pelosi, fíjense en esto, sigue siendo nuestra hermana en Cristo y su defensa por el cuidado de los pobres suscita admiración, que por lo menos él está en oración por ella, porque lo que está en peligro es su vida eterna. Ahora bien, como dijo Juan, la disposición del canon 915 del Código de Derecho Canónico establece que no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave como el aborto. ¿Okay? No deben ser admitidos en la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto de pecado grande como el aborto. Eso está claro. Ahí. Sí, ahí la clave es obstinación. Sí, ¿Por qué? Porque fíjense que antes de que pasara esto, por muchos años, y lo dice en la misma carta, la misiva que le envió a ella, y se lo mandó privado, después en vista de que ella pues no le vio otra opción de ponerlo público, pero ya lo había hecho. Pero anterior de hacer ese comunicado, él había dicho que durante años, pues, expresando su molestia por el escándalo de católicos en la vida pública que promueven graves males como el aborto, se lo había dicho, de carácter personal y demás, ¿verdad? Y eso, pues, que quede claro, ¿verdad? Que no es por un capricho, por un asunto político, como quieren ponerlo. Mira, Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, como les dije, cita, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y o la eutanasia. Y eso es lo que pasa aquí. Hace poquito, un borrador, hicimos un programa aquí, salió un borrador del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace poco, en el mes de abril. Y rápidamente que salió en la posibilidad de que fuera a revocarse lo de Wade versus Roe, pues inmediatamente, pues esta persona, la presidenta de la Cámara de Representantes, se movió y están diseñando proyectos de ley para pasar una ley federal que aplicaría a todos los territorios precisamente el aborto. ¿Verdad? Que ya no solamente ella defiende, sino que lo promueve. Y ya ahí entra en ese punto que es grave de promoción. Ya lo ha dicho Ratzinger, y eso lo dijo en el 2014. 2004, perdóname, en junio del 2004. Y entonces el canon 915, como decía Adalberto. Y sabemos que esa situación es la que nos ha traído hoy en día ¿verdad? Lo que nos ha dicho, ¿verdad? El Papa Francisco, si quieres citarnos lo que dijo el Papa Francisco, pero no sin antes, le digo esto que dijo ella en una entrevista, ¿verdad? Ella tiene sus cositas, ¿verdad? Ella siempre saca la tarjeta, igual que Joe Biden, de que es un devoto católico. Y eso está chévere, ¿verdad? Eso es bueno porque tienen orgullo de ¿verdad? Públicamente mostrar cuál es su fe sin ningún tipo de problemas, y eso está muy bien. Lo que pasa es que lo que acto sigue, pues es lo que no está bien y es lo que crea escándalo. Y es que, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a Nancy Pelosi, ella dijo, me dicen Nancy Pelosi, cree que sabe más que el Papa de tener bebés. Y ella dice, sí, es así. ¿Acaso eres estúpido? Oye, eso eso es la manera de ella
pues, ¿verdad? Argumentar siempre utilizando cosas de la iglesia, lo cual crea o provoca escándalo, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Qué dijo Papa Francisco, verdad? Como parte de la misiva. Fíjate, tenemos que siempre recordar que el Papa Francisco es defensor de la vida y es opuesto al aborto. Y en el 20 de septiembre del 2013 se dirigió a los médicos católicos diciendo que todo niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de Jesucristo. Tiene el rostro de Jesucristo. Tiene el rostro del Señor, que antes incluso de nacer y luego apenas nacido, ha experimentado el rechazo del mundo. Wow, antes de nacer, experimentar el rechazo del mundo, Juan. ¿Así? Wow. ¿Se acuerda cuando la Virgen María iba buscando posada y la rechazaban? ¿No? Exacto. Claro, o sea, que hubo una situación ahí. Dice otra cita que ofrece el arzobispo de San Francisco respecto a la cultura del descarte, que nosotros hablamos aquí. Siempre hablamos de eso, porque eso es parte de las consignas de... Exacto. Del descarte denunciado por Papa Francisco en múltiples oportunidades está en la encíclica Laudato Si. Dice, cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, y hace énfasis en eso, de una persona con discapacidad, por poner solo algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado, escribió el Santo Padre en su encíclica del 2015. Wow. Sí, ¿verdad? Porque hay a veces que parten de la premisa de que eso es algo caprichoso del arzobispo de San Francisco, ¿no? Él cita cosas que sustentan su argumento con el Papa Francisco, el cardenal Ratzinger, y fíjense que cuando pasó eso, hubo una avalancha de sacerdotes, obispos, que lo apoyaban, apoyaron esa decisión, claro, porque podrían trasladarle ese mismo argumento a otros políticos, no solamente a ella. Y uno que me destaca y que me gusta, y porque lo sigo todos los días, que es un sacerdote que es doctor en teología, no es cualquiera, ¿verdad? Pero es un sacerdote dominico y ellos tienen una manera de predicar, ¿verdad? Es una orden de predicadores, los dominicos. Es colombiano, muy famoso, se llama Fray Nelson Medina. Les invito a aquellos que quieran seguirlo a través de las redes sociales. Yo lo sigo a él por Instagram, pero está por YouTube y otros más, ¿verdad? Pero todos los días medito la palabra de Dios, del Evangelio diario, y aprendo muchísimo de él. Y él, le voy a leer porque está tan espectacular la manera de cómo él plantea el asunto. Y lo fundamental del issue no es porque sea una política, no sea porque era meramente un asunto de una ley o una ideología o lo que sea con el aborto. No, les voy a leer lo que él trae, que es lo que nosotros queremos con este programa que ustedes se lleven. Fray Nelson Medina, ¿verdad? Dice... No es algo que en sí mismo deba producirnos alegría, lo que ha pasado, ¿verdad? Más bien es como un último recurso, una manera de preservar algún bien en medio de una situación compleja y dolorosa. La vida cristiana no es otra cosa, sino unión con nuestro Señor Jesucristo. Y esa unión, que tiene su comienzo visible en el bautismo, tiene su plenitud en la recepción fructuosa de la Sagrada Eucaristía, que es por excelencia el sacramento de la unidad. Wow. Esto significa que la condición natural y normal de todo bautizado es vivir en amistad con Dios. O como decimos desde el catecismo, vivir en la gracia de Dios. Cristo quiere que nosotros seamos obedientes y lo quiere por nuestro propio bien. Y por eso la autoridad de Cristo es inseparable de la amistad con Cristo. Teniendo eso claro y teniendo claro el vínculo inseparable que existe también entre Cristo y los legítimos pastores de nuestra Iglesia Católica, o sea, los obispos, entendemos que no se puede desobedecer la palabra legítima de nuestros pastores
sin desobedecer a Jesucristo. Yo creo que eso es importante, eso es fuerte. Eso es así. Ahora en esta circunstancia de nosotros, en este país, fue muy, muy acertado. No se puede desobedecer la palabra legítima de nuestros pastores sin desobedecer a Jesucristo. Porque fueron los que fueron nombrados para continuar Exacto. su iglesia, ¿verdad? Así que dice, las disposiciones que la iglesia tiene con respecto a la Eucaristía no son caprichosas, Wow. sino fruto de la presencia de Cristo y de la acción del Espíritu Santo, que según las palabras del Señor nos conduce y nos conducirá a la verdad completa. Y aquí le voy a poner 5 estrellas. Se trata del tesoro más grande, del bien más grande que tiene la iglesia, que es la presencia misma del Señor en el sacramento por excelencia. Y ese es el punto que yo quiero que ustedes tengan. Porque claro, aquí hay un hecho de los personajes, de los que están involucrados. La persona más importante, la de mayor poder, una mujer en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, tiene el puesto más grande definitivamente, y la responsabilidad que tiene en sus manos por el bien de su alma y la de muchos que por medio de esas legislaciones traen consecuencias. Y sin embargo el hecho se reduce en el fondo, que lo que hay que tener en cuenta es que privarlo de la comunión es evitar que ella cometa un sacrilegio. Un sacrilegio. ¿Y por qué decimos eso? Vemos que en Corintios en el capítulo 11, versículo 27, San Pablo dice, el que come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Cosa tremenda. Así que ese es el punto. ¿Cómo es posible que pasemos de por alto que en el fondo lo que estamos es defendiendo la Eucaristía, defendiendo el valor importante, lo más importante que hay en la Iglesia Católica es la Sagrada Eucaristía, porque es Jesucristo mismo que se hace presente? Y aquí se despachan si tiene derecho a comulgar. No, nadie tiene derecho. Nadie tiene derecho a recibir la comunión. Uno tiene que estar en disposición, como dice, preparado, en gracia de Dios, como dice el catecismo de la Iglesia, porque todos somos pecadores. Pero es la disposición que tengo, la preparación y, ¿verdad? Lo que supone ser que cumplan con las normas de la Iglesia, que no es un derecho y es un don gratuito de Dios. Él se da. Porque debemos de haberlo recibido en estado de gracia. Porque eso es lo menos que uno debe de hacer. Uno es pecador, pero lucha, el Señor nos ayuda. Hay alguien que me pregunta sobre el aborto de una dama violada y que quede embarazada. Buena pregunta, mi hermano del alma. Eso está resuelto. San Juan Pablo II, el santo de la iglesia hoy en día, dice, el aborto nunca está justificado. Aún con ese caso que es extremo, ¿verdad? Que me estás planteando sobre una dama violada. Sé que es una cosa terrible, pero Papa Francisco los otros días le dijeron esa misma pregunta. Y él dijo, de una manera coloquial, como él suele hacerlo, dijo, para resolver un problema hay que matar a otra persona, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó. Hay un problema, violaron a una mujer, es una víctima, una cosa terrible. Y para resolver eso, ¿cómo se resuelve? Matando a un bebé inocente. ¿Ves? Y Papa Francisco dijo eso los otros días. Por otra parte, hemos visto testimonios de personas que aún en esa tragedia, ese bebé, que aunque fue fruto de un crimen, ese bebé fue la pieza de sanación
de esa mujer cuando lo tuvo. ¿Ves? Así que, nada, Dios sabe. El que nazca un bebé no es algo fortuito dentro de un plan de Dios. Y entonces hay a veces que esos planes a nosotros no necesariamente nos gusten. O necesariamente, como dice Santa Teresa de Ávila, ella decía, nosotros, ¿a quién seguimos? ¿Al Dios de los caramelos o los caramelos de Dios? ¿Verdad? Nosotros seguimos al Dios de los caramelos. Porque hay caramelos a veces que en la vida no nos van a gustar tanto. Nosotros seguimos a Dios. Y aun cuando esas cosas terribles, y comprendo la pregunta y es muy razonable, nunca, nunca podemos justificar un mal con uno peor. Uno peor. Que es el asesinato de un inocente que no se puede defender. Yo espero que eso quede claro. Fíjate, aquí Fray Nelson, que lo quiero traer como para algo a nuestro diario vivir, dice, lo que tú estás diciendo, voy a leer del principio, pero es una decisión que ayuda a despejar la mirada, despejar mi mirada. Abrir los ojos a aquella persona a la que se le dice, lo que tú estás diciendo y lo que tú estás haciendo rompe tu unión con Cristo. O sea, que nos lleva a nosotros diariamente a eso mismo, a mirar, a abrir los ojos. Y mis actos y lo que estoy diciendo rompe tu unión con Cristo, ¿sí o no? Completamente. Y él termina diciendo de la misma forma, con esta palabra quiere garantizar la oración, mi oración, y afecto al Monseñor Corleone y a todos los pastores que con corazón reposado, sensato, orante y sabio, toman estas decisiones difíciles para preservar y defender, y esto aquí es lo que tú estás diciendo, la verdad del sacramento eucarístico, y para preservar y defender la enseñanza de la iglesia, Juan, la enseñanza de la iglesia en cuanto al valor de la vida humana, especialmente de la vida humana inocente. ¡Wow! Así. Hay una artista muy famosa que tiene un programa de televisión nacional bien famoso. Y ella dijo, se le enfrentó, ¿verdad? Ella dijo, defendiendo, y voy a poner entre comillas, el derecho a la comunión de la presidenta de la Cámara de Representantes. Y ella en sus cosas que dijo, ¿verdad? Que ese asunto del aborto, del pro-choice, a veces le nubla la diferencia que hay entre la iglesia y Estado. Por supuesto, es para poder defender al Estado. De que la iglesia no se inmiscuya y ella haya en el Estado una sola, ¿verdad? Como había antes, ¿verdad? Un contubernio de que sea el Estado el que dictaba qué religión iban a tener. Uh-huh. Pero también eso funciona del otro lado, para que el Estado no obligara entonces a las iglesias y dominara a las iglesias, sino que la iglesia tuviera libertad de culto. Entonces, ella dice, esta famosa artista, dice, eso no es tu trabajo, hablándole así despectivamente a Salvatore Cordileone. Eso no te toca a ti de tomar esa decisión con respecto al aborto. ¿Y cuál es la idea de la comunión? Recompensa de los santos y pan de los pobres. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ella toma eso. Es una persona que no es católica. Y sí, debe ser bien, pero bien en favor de pro-choice, ¿verdad? Pro-choice es el término que se utiliza en Estados Unidos para los que están en favor del aborto, la promoción y están en favor de eso. Y ella le dice que él no puede privarle el derecho, ¿verdad? Ya le dijimos y le aclaramos que no es ningún derecho. No existe derecho para comulgar, ¿verdad? No es un derecho que tú vas allí y te otorgan un derecho, ¿no? Hay que estar en estado de gracia y hay unas normas que la iglesia establece y eso es lo que le plantea un sacerdote muy famoso, se llama Padre Juan Manuel Góngora. Él le dice, mira, no se puede reducir a la victimización de incautos. Y eso es lo que hay que tener bien en cuenta. La iglesia es santa, la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, y esas normas no son caprichos, sino por el bien de la propia persona. No es seguir unas normas así como que dictatoriales. No, es puro amor
por amor a uno y por amor a los demás. El amor a la Eucaristía, a la comunión con Dios, lo de mayor valor infinito, porque no tiene valor, el valor infinito es Jesucristo mismo, que se ha querido quedar con nosotros en la cercanía, hacerse alimento para nuestra alma. Y así es como camina la iglesia. Entonces, ¿cómo venir alguien a chapucear y a politiquear con un asunto tan grave, tan santo, que es la Eucaristía? Así que ya llegamos a nuestro final del programa. Si tienes una oración pequeñita y oramos por todos aquellos familiares, ¿verdad?, que perdieron a sus hijos. Es una masacre. Si el aborto es una masacre horrible, ¿verdad? Cuando uno se escandaliza y ve esos niños que mataron ayer, ¿verdad? Nos rompe el corazón. Asimismo, hay millones, con M mayúscula, de asesinatos de inocentes en el vientre de la madre, que se llama el aborto. Vamos esta noche a pedir discernimiento. ¿Okay? Porque el discernimiento, como dice aquí, es el GPS de nuestra vida cristiana cada día. Amado Dios Padre misericordioso, invoco tu santa presencia por medio del poder del Espíritu Santo, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, para darte gracias y alabarte por regalarme el don de la vida y para pedirte el don tan necesario del discernimiento. Quiero colocar en estos momentos a tus divinos pies todo mi caminar, para que las cosas que piense y haga de aquí en adelante estén iluminadas por tu perfectísima voluntad, a fin de que pueda cumplir con la misión para la cual me regalaste la vida, y a la vez pueda disfrutar con equilibrio y madurez todas las bendiciones que tienes para mí y para los míos. Quiero consagrarte mis pensamientos, mi intelecto, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mi ser. Te pido que regales la fuerza para preservar en tu camino y que nunca apartes de mí tu rostro misericordioso, aunque haya pecado contra ti. Amén. Amén. Le anunciamos que tenemos cursillo precisamente mañana. Hay un cursillo del 26 al 29 de mayo, cursillo de hombres. Y tenemos cursillos de mujeres del 9 al 12 de junio. Para mayor información a través de la página de cursillospr.com o al 787-789-7596. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría hasta la semana que viene. La semana que viene. Gracias.